No esperaba que el silencio fuera tan fuerte. El divorcio llevaba 6 meses en firme, pero solo recientemente la casa empezó a sentirse realmente vacía. El silencio ya no era apacible, resonaba. Los platos tintineaban con más fuerza. La calefacción vibraba durante más tiempo. Incluso mi propia respiración se sentía fuera de lugar. Empecé a dejar las luces encendidas en las habitaciones que no usaba, solo para fingir que alguien más había pasado por allí. La habitación de invitados había estado vacía desde el día que se fue. Al principio, mantuve la puerta cerrada como si así se guardaran los recuerdos, pero con el tiempo se convirtió en otro espacio sin usar en una casa demasiado grande para una sola persona. Entonces apareció el anuncio: habitación amueblada, alquiler vacacional, casa tranquila. Lo publiqué más por impulso que por intención. No esperaba que nadie respondiera, pero lo hizo. Se llamaba Jonah. Tenía 26 años y estaba terminando su maestría. Necesitaba un lugar tranquilo para estudiar hasta junio. El día que se mudó, lo primero que noté fueron sus manos. No eran suaves, pero sí cuidadosas. Era educado. Llevaba solo 2 bolsas y daba las gracias con sinceridad. No hablamos mucho esa semana, solo asentimientos en el pasillo, pasos silenciosos sobre suelos de madera viejos. Era reservado, con los auriculares puestos, el portátil brillando tras una puerta cerrada. Era exactamente lo que quería. Al menos eso pensé hasta la noche en que pasé por su habitación y vi que la luz estaba apagada. Pero la puerta estaba entreabierta. No tenía intención de quedarme. La puerta estaba entreabierta lo justo para echar un vistazo. Su tenue silueta, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, una pequeña lámpara proyectando un suave dorado sobre su rostro. No estaba con el teléfono ni viendo nada. Solo miraba por la ventana. Inmóvil, silencioso, como si hubiera olvidado por un instante que el mundo existía. Debería haber seguido caminando, pero algo en esa quietud me atraía. Más tarde esa noche encontré una taza en el fregadero, enjuagada, pero no lavada. A la mañana siguiente dejé una nota adhesiva en la encimera. Si alguna vez quieres café de verdad, el bueno está en la lata detrás del té. No hace falta firmar. Fue lo suficientemente listo como para averiguar quién la escribió. Esa tarde entró en la cocina descalzo, con la voz más suave de lo que esperaba. Gracias por el consejo, dijo, sosteniendo la lata con una leve sonrisa. No bromeabas. A. B. B.S. No bromeabas. Su sonrisa me pilló desprevenida, no solo por su calidez, sino porque me hizo darme cuenta de lo poco que lo había visto de cerca. Sus ojos tenían algo pensativo, como si siempre estuviera observando, pero rara vez lo dijera en voz alta. Me reí, restándole importancia. El café es algo en lo que no cedo, asintió, tomando un sorbo con cuidado. Sí, lo entiendo. Fue un intercambio tan pequeño, un momento que pasó en menos de 1 minuto, pero durante horas seguí pensando en ello. Cómo su voz se había suavizado al dar las gracias, con qué facilidad habíamos entablado una conversación. Y cuando pasé por su habitación esa noche, la puerta estaba cerrada, pero la luz debajo brillaba un poco más caliente. Empezó siendo pequeño. Me di cuenta cuando empezó a quitarse los auriculares si yo entraba en la cocina. Nunca decía mucho, pero se quedaba un momento más, esperando quizás a ver si yo hablaba primero. Me encontré moviéndome más despacio a propósito, limpiando la encimera de nuevo, acomodando el frutero. Pequeñas excusas para quedarme en la misma habitación. Una noche no pude dormir. La casa se sentía demasiado silenciosa de nuevo.
Entré a la cocina descalza, ajustándome más el suéter a mi alrededor. El suave clic de un armario al abrirse me sobresaltó. Él ya estaba allí. Se giró igual de sorprendido. «Lo siento», susurró. «No quería despertarte». «No quisiste», dije en voz baja. No podía dormir. Tomó una segunda taza sin preguntar. «Manzanilla», me ofreció. No era nada. Lo era todo. Nos sentamos a la mesa, con ambas manos envolviendo tazas calientes. La luz de la cocina zumbaba tenuemente en el techo. Me habló de un profesor al que admiraba. Le conté los años que pasé dando clases a tiempo parcial, antes de que Lyall y yo empezáramos nuestro negocio. Sus ojos se iluminaron. «¿Eras profesor?» Sonreí brevemente. No lo suficiente como para llamarlo una carrera, pero sí lo suficiente como para saber mantener a la audiencia. Él rió suavemente. «Sí, lo entiendo. No debería haberme sonrojado, pero lo hizo». Después de que regresó a su habitación, me quedé allí sentada un rato, con las manos todavía agarrando la mesa, ahora vacía. El silencio ya no era tan pesado, pero mi pecho no estaba mal. Solo consciente. Consciente de él, de lo cerca que había estado, de lo natural que se sentía, y de cómo no me aparté. La tormenta llevó sobre las 11 p.m., truenos bajos y retumbantes, la lluvia golpeando las ventanas con un ritmo que hacía que toda la casa pareciera exhalar. Estaba acurrucada en el sofá con un libro que había leído antes, pero no recordaba. En realidad, no lo estaba leyendo. Entonces, oscuridad total. Las luces se apagaron con un suave chasquido. El zumbido del refrigerador desapareció. Un silencio denso e instantáneo. «Se fue la luz», gritó la voz de Jonah desde el pasillo. «Me di cuenta», dije, levantándome. Un momento después, apareció con la linterna del cajón de emergencias. Nuestras miradas se cruzaron en la luz, ambos un poco divertidos, un poco inquietos. «Supongo que nos quedaremos así un rato», dijo. Recogimos velas de la cocina y pusimos algunas en la mesa de centro. La tormenta afuera crepitaba con más fuerza. Jonah se sentó en el suelo, de espaldas al sofá. Yo me senté encima de él, con las rodillas pegadas al pecho y la manta envuelta alrededor de los hombros. No hablamos mucho. Solo observamos la luz de las velas bailar en las paredes. Se sentía extrañamente íntimo, como si ambos hubiéramos sido arrastrados a un espacio que no existía. Hasta ese momento. En un momento dado, se reclinó ligeramente, rozando mi espinilla con el hombro. No se movió. Yo tampoco. Sentí su calidez, su tranquilidad. Y de repente, mi corazón latía más fuerte que la tormenta. Hacía años que no hacía esto. Dije en voz baja. ¿Qué? ¿Sentarme en la oscuridad con alguien? ¿Ningún otro estaría tan cerca? Las palabras me sorprendieron al decirlas, pero no me retracté. Jonah no respondió. Simplemente giró la cabeza ligeramente, apoyando su mejilla cerca de mi rodilla. Me miró y no pude apartar la mirada. Debería haberlo hecho, pero no lo hice. «No se suponía que me quedara tanto tiempo», dijo de repente, su voz apenas por encima del crepitar de la lluvia. Lo miré, sorprendida por la confesión. Los ojos de Jonah no se encontraron con los míos. Los mantuvo fijos en la vela, con el destello reflejándose suavemente en su mirada. Me dije que encontraría un lugar temporal. Unas semanas, quizá un mes. Pero él dudó, sus dedos rozando ligeramente la veta del suelo de madera. Pero entonces este lugar se sintió diferente. Sus palabras no eran calculadas, eran suaves, inquisitivas, de esas que solo dices en la oscuridad cuando crees que nadie te las va a reprochar. Me moví ligeramente. Mi pierna ahora descansaba contra su espalda. Un contacto silencioso. Una elección. ¿Diferente en qué sentido?, pregunté con suavidad.
Me miró como si estuviera comprobando si era seguro decir lo que realmente quería decir. No sé, más tranquilo, más cálido, como si pudiera pensar aquí sin sentirme atrasada, sin sentir que tenía que actuar todo el tiempo. Se me hizo un nudo en la garganta. No esperaba esa respuesta. Me hizo sentir vista de una manera que no me había permitido desear. Echó la cabeza hacia atrás de nuevo, esta vez descansando ligeramente sobre mi pierna. He estado cargando con mucho peso, añadió. Cosas de las que no hablo. Cosas de familia. Presión. Supongo que no me di cuenta de lo pesada que era hasta que se quedó en silencio. Su voz se quebró ligeramente al oír la palabra familia. No supe qué decir, así que hice lo único que me parecía sincero. Me agaché y rocé suavemente su pelo con los dedos, un movimiento lento e instintivo, que me resultó familiar y completamente nuevo. Cerró los ojos, no por sueño, sino por rendición. Debería haber retirado la mano, pero no lo hice. Mis dedos se movieron por su pelo, lenta y cuidadosamente, como si temiera romper algo si me movía demasiado rápido. Jonah se quedó quieto, sin decir palabra, y por un largo instante el silencio se sintió como permiso. Entonces se movió. No mucho, solo lo suficiente para inclinarse más hacia el tacto, lo suficiente para sentir su calor, presionando suavemente mi pierna. Se me cortó la respiración. ¿Está bien?, preguntó sin levantar la vista. No respondí de inmediato, no porque no lo supiera, sino porque sí. Asentí lentamente. Sí, la salió más silenciosa de lo que pretendía, pero ahí estaba. Real. Se giró, sentándose en el suelo, ahora, mirándome. Parpadeó sobre su rostro, y noté lo cerca que estábamos. A centímetros. Sus rodillas casi tocó la mía. No se movió. Yo tampoco. ¿No lo has hecho?, susurré. Todavía no. Ambos nos reímos suavemente. Rompió la tensión, pero solo por un momento. Luego volvió con más fuerza. Extendió la mano y la posó suavemente sobre la mía, sin agarrarla, sin tirar, solo descansando, como si estuviera probando el peso de este momento, comprobando si aguantaría. Y aguantó. Su pulgar se movió ligeramente, rozando mis nudillos con movimientos lentos y ausentes. Sentí un hormigueo en la piel bajo el contacto. Y entonces hice algo que no había hecho en mucho, mucho tiempo. Dejé que alguien viera que deseaba, sin fingir, sin esconderlo tras la cortesía o la distracción, simplemente dejándolo ser. No nos besamos. No lo necesitábamos. Eso vendría después. Quizás, por ahora, era la forma en que nuestras manos permanecían juntas, el silencio que ya no se sentía incómodo, el cambio en el aire que decía, silenciosamente, pero claramente, algo ha cambiado. La casa se sentía diferente por la mañana, ni más ruidosa, ni más silenciosa, simplemente cambió. La tormenta había pasado. La luz del sol se abría paso entre las nubes y los lentos rayos dorados que cortaban el suelo de la cocina como si hubieran estado esperando una fila. Yo ya estaba en la cocina cuando Jonah entró. Su cabello todavía estaba un poco desordenado. Llevaba la misma camisa de la noche anterior, pero no desentonaba. Simplemente hacía que todo se sintiera más cercano, más real. Sonrió al ver el café. Te me adelantaste. Le di una taza. La costumbre. Asintió, luego tomó un sorbo y se apoyó en la encimera. Nos quedamos allí uno al lado del otro, sin tocarnos, sin hablar. Pero el espacio entre nosotros tenía un peso diferente ahora.
Quería preguntar qué significaba lo de anoche, si es que significaba algo, pero no lo hacía. En cambio, dije, ¿dormiste bien? Mejor de lo que pensaba, respondió. Ambos sonreímos, pero ninguno nos miramos directamente. Respiré hondo. Hoy las cosas se sienten diferentes. Me miró con atención. Así es, y eso no es malo, añadí rápidamente. Solo es algo que probablemente deberíamos mencionar o al menos reconocer. Jonah dejó su taza y asintió. Sí, yo también he estado pensando en eso. Hubo una pausa, de esas que parecen estar intentando decidir si cerrar una puerta o abrirla más. Finalmente dijo, no me arrepiento de anoche. Y me di cuenta de que yo tampoco. Pero eso no significaba que no tuviera miedo. Esa noche la casa volvió a estar en silencio, pero no vacía. Me senté en los escalones del porche, envuelta en mi cardigan, con una taza de té calentándome las manos. El atardecer se extendía abajo sobre los árboles, suave y lento. El tipo de luz que te hace pensar, te hace sentir cosas más profundas de lo que pretendías. Jonah salió descalzo otra vez. Al principio no dijo nada, solo se quedó a mi lado, con las manos en los bolsillos, viendo cómo la luz se desvanecía. Finalmente dijo, sigo esperando a que me digas que esto no puede pasar. Lo miré. ¿Qué crees que voy a decir? Se encogió de hombros levemente y se sentó a mi lado, con los codos apoyados en las rodillas. No sé, que soy demasiado joven, que esto es complicado, que fue solo una noche. Es complicado, dije con suavidad, y no fue solo una noche. En realidad no. Se giró hacia mí con la mirada fija. Entonces, ¿qué hacemos? Sonreí, no porque tuviera la respuesta, sino porque finalmente no la necesitaba de inmediato. Vamos despacio, dije. Seamos honestos, y no finjamos que esto no está pasando solo porque no encaja en una caja perfecta. Jonah asintió. Puedo hacerlo. Una pausa y luego quise. El viento arreció ligeramente, rozando mi cabello en la cara. Jonah extendió la mano, y lo apartó, sus dedos rozando mi mejilla. El roce fue leve, pero arraigó algo en mí, algo firme. No eres una aventura. Dije, con voz apenas audible. No eres un error. Estás aquí. Te veo. No respondió. Simplemente se inclinó hacia mí, su frente contra la mía. Nos quedamos así un rato, todavía en silencio, rodeados por el suave murmullo de la tarde. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tuviera que protegerme del futuro.